libre. Es un libro que podría tener argumentos comentados, pero siempre con el propósito de buscar la verdad y tratar de entender qué es lo que está pasando. Agradecerte, Nico, siempre por ese cariño, esa amistad. Tú sabes que me sirven, así que gracias, hermano, y a toda la gente que está aquí. Muchas gracias por venir. Ahora, Neoentes es un libro que inicié en abril del 2016, cuando me encontré con este concepto de cuarta revolución industrial. Y me llamó mucho la atención este concepto porque iniciaba con un eufemismo, que era el de, por intermedio de la tecnología, debido a los grandes desafíos que plantea el mundo actual, el ambientalismo, las guerras, el racismo, la homofobia, la transfobia, etc., que esto que se tenía que hacer era aplicar un tipo de receta tecnológica para superar estas limitaciones para siempre. Es una promesa de progreso que te ofrece el paraíso terrenal. Pero es una promesa de progreso que te exige como principal, no solamente como principal, como como única condición, dejar de ser humano. Es decir, puedes aspirar a este progreso, puedes aspirar a este paraíso terrenal, pero la condición es que dejes de ser humano. Y de primera voz esto parece tirado de los pelos, es como que esta edición de sus pelos, o sea, es una abstracción tan grande que no tiene sentido. Pero en Neoentes yo me encargo página a página de elaborar este argumento. ¿Qué dice esta cuarta revolución industrial? Bueno, sostiene que debido a estos problemas vamos a recurrir a las tecnologías y vamos a fusionar los entornos de esferas biológicas, tecnológicas y digitales. Cuando hablamos de esferas biológicas es un eufemismo para la vida animal, la vida del ser humano, la vida vegetal, etc. Cuando hablamos de la esfera tecnológica, nos estamos refiriendo a las tecnologías, al hardware, discos duros, chips, ¿no? Procesadores, etc. Y cuando nos referimos al mundo digital, estamos hablando de las redes 5G, cloud computing, tecnología de la nube para almacenar nuestros archivos, etc. Y si uno fusiona esas tres cosas, ¿qué se le viene a uno a la mente? Apelando un poco a la ciencia ficción, porque uno tendría que hacer un ejercicio de abstracción para comprender qué se sintetiza de esa noción. Inmediatamente se me vino a la cabeza un cyborg. Esto puede parecer ridículo, pero para mí fue un momento de choque tan grande que decidí dejar de hacer lo que estaba haciendo en ese momento, que era investigar sobre sistemas tecnológicos de innovación, cadenas globales de valor y todas esas cosas que solo los académicos vemos y que nadie ve. Un momento tan importante que a partir de entonces he dedicado mi trabajo a entender qué es lo que está pasando ahora en el mundo actual con los procesos de cambio y qué rol juegan la ciencia y la tecnología en estos procesos de cambio. Esta hay una primera conclusión. No se puede entender el mundo actual, lo que pasa en lo político, en lo económico, en lo social, en la batalla cultural, si es que no se incorpora la ciencia y la tecnología en ese debate. Ahora, tenemos entonces que entender que esta cuarta revolución industrial apela a una nueva definición del hombre, ¿no? A una redefinición y probablemente también a una reconfiguración. Pero ya no es una reconfiguración filosófica, nos referimos a una reconfiguración en la naturaleza del ser humano, en lo que significa el ser humano en su constitución, a nivel biológico, genético, fisiológico, anatómico, psicológico. Y aquí entramos a este concepto de naturaleza humana que hace referencia a estas dimensiones. A partir de esta naturaleza humana, ¿no?, surge también otra capacidad que es la experiencia de vivir el mundo como un ser humano, la experiencia del ser humano. Es decir, a partir de esta constitución podemos desarrollar ciertas habilidades y somos capaces de expresar ciertas cualidades. La primera de ellas, somos la única especie que registra su pasado, la historia. Somos la única especie que toma del mundo externo imágenes o ideas, como sostenía Platón, y elabora conceptos para hacer sentido de ese mundo que lo rodea, para entenderlo, para descubrirlo. A esto nos referimos, por ejemplo, con la filosofía, la única especie que filosofa. Y también tenemos, a diferencia de otras especies, la capacidad estética muy desarrollada que nos permite, por ejemplo,
elaborar pinturas, la música, la literatura, cosas que otras especies no hacen. Entonces, cuando hablamos del ser humano, podemos referirnos a eso. Claro, desde la ciencia política hemos hablado del zoon politikon, desde la economía del homo economicus, desde la fe y la religión, somos hijos de Dios. Estamos hablando de nobles salvajes, como decía Rousseau, ¿no? O de los hombres estos predatorios, ¿no? El homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, como sostenía Hobbes, con una visión mucho más pesimista del ser. Pero al final del día mantenemos una naturaleza y una condición que es lo que les explica. Ahora, volvamos entonces a esta idea de la cuarta revolución industrial y por qué me llamó tanto la atención. Porque son eufemismos para referirse a una ideología que hace unos años era absolutamente marginal, pero que hoy ocupa el corazón de las políticas públicas a nivel internacional. No solamente de organismos multilaterales, sino precisamente de organismos estados nacionales. Y que no se limitan a los gobiernos, vamos a decir, que son encargados de gobernar países, sino que también lo vemos en universidades, en clubes deportivos, en las iglesias, en muchas veces no debo decir eso, ¿no? Lo que decía Nicolás, un ejemplo concreto para que esto no se diga que es una teoría de conspiración. Este nuevo rediseño en las facultades de medicina para fusionar la ginecología con la urología. ¿Qué podría llevar a la medicina, al campo, a los médicos, a los científicos, a una conclusión tan anticientífica? Y al ser anticientífica, tan potencialmente perniciosa para todos nosotros. ¿Qué podría llevar a la Asociación Americana de Psiquiatría a establecer un paper de posición y decir que a partir de ese momento sería transfóbico asignarle el sexo al nacimiento a los niños? Ya no serán niños porque tienen un pene o niñas porque tienen una vulva. No, asignar el sexo al nacimiento es transfóbico. Por lo tanto, en atención a ese 0,5% de la población que tiene este problema, vamos a afectarlos a todos. Porque un principio clave del progresismo y los progresistas, que son el mayor cáncer en la historia de la humanidad, es que no tienen ningún respeto por el ser humano. Son en esencia antihumanistas. Y tienen también una religión que es el progresismo. ¿Y cómo defino el progresismo? Bien decía Nicolás, mi querido Nico Márquez, no solamente son de izquierda, también pueden ser libre progreso o de derecha. Pero lo que tiene el progresista es que reemplaza la bandera del Auge de Martillo, o del otro lado los liberprogres, algunos con la bandera azul del conservadurismo, otros los liberales clásicos, otros los libertarios, que también se unen a esa corriente progresista. Su defensa del mayor símbolo del progresismo, que no es el de la comunidad LGBT, es la bandera progresista. Esa bandera no es la bandera de la comunidad LGBT, esa es la bandera del progresismo globalista. Paso a definir qué es progresismo. El progresismo es toda posición en la cual se busca una reforma política, económica, social, cultural, etc., utilizando como principal instrumento de cambio la ciencia y la tecnología. Eso es un progre. Por lo tanto, van a encontrar que, siendo de izquierda o de derecha, esos son los más perniciosos, que se presentan como derecha, que denuncian al capitalismo, que denuncian al comunismo, denuncian los regímenes de Castro, Maduro, Chávez, ya lo hemos visto hasta el cansancio, me tienen harto 8 años repitiendo lo mismo, pero que a la hora de aprobar la ley trans, ahí están. A la hora de aprobar el aborto, ¡pum!, ahí están. A la hora de aprobar todas las diversidades de género, ahí están. Y esto es un mensaje de advertencia para los más jovencitos, que creen que uno es transfóbico, homofóbico, fascista, nazi. Lo que uno hace aquí es, soportando incluso sus insultos, es buscar defendernos y ayudarnos. Es tratar de poner nosotros y toda la gente que soporta estas posiciones que nosotros estamos divulgando, de poner el pecho por ustedes. A pesar de los insultos y las burlas que recibimos de ustedes, porque sabemos qué es lo que hay al final del túnel. Ustedes, por inexpertos, por falta de experiencia de vida, no saben lo que se viene encima, no saben lo que están avalando. Es una alerta. Y si hay que poner el pecho para ayudarnos, lo vamos a hacer. Ahora,
Entonces les decía, les hablaba del progresismo, entonces ya queda claro que no solamente es un elemento de izquierda o de derecha. En términos políticos, ¿cómo interpretarlo en el mapa político de la región? Hispanoamérica no se está pintando de rojo, se está pintando de arcoíris. ¿Ok? Porque hay gobiernos de derecha y de izquierda que apoyan y promueven la misma basura. Por ejemplo, Piñera en Chile, un desastre. Duque en Colombia, un desastre. Kuczynski en el Perú, todos esos que estoy mencionando de derecha, un desastre. Y de la izquierda me habla Boric en Chile, Fernández aquí, Lula en Brasil, etcétera, etcétera. Arcoíris. Bueno, entonces vamos a retornar esta idea. ¿Por qué es tan peligrosa esta política de cuarta revolución industrial? Porque es un parafraseo del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Qué pasó aquí? Perdón. Ok, gracias. ¿Qué es el transhumanismo? Bueno, muchos aquí ya saben, porque han leído un libro, pero les pido disculpas porque van a decir, bueno, este sujeto está repitiendo lo mismo. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que siempre hay audiencia nueva, ¿ok? Aunque no les parezca que es así. Entonces uno tiene que reforzar esos conceptos. Entonces, para la gente que no sepa qué es el transhumanismo, porque sé que hay gente que no lo sabe, el transhumanismo es una ideología, ¿no? Un movimiento cultural, una filosofía que propone la mejora del ser humano a través de medios tecnológicos. Mejora a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel cognitivo, incluso a nivel moral. Entonces, en sencillo, el transhumanista te dice, vamos a tener a este ser humano inferior, débil, un producto realmente pobre de la evolución, y vamos a utilizar estas tecnologías y lo vamos a mejorar. Entonces vamos a aplicar estas tecnologías en el ser humano. ¿Con qué propósitos? 3 grandes objetivos. Aspirar a la inmortalidad. Vamos a utilizar inteligencia artificial, edición genética, nanotecnología, robótica, incluso, no sé, impresión en 3D, etc. Y este ser humano va gradualmente a ser inmortal, extendiendo su calidad de vida y su esperanza. También hay otro segundo super, que es la superinteligencia. En esta superinteligencia los transhumanistas dicen, bueno, vamos a utilizar todo el hardware, ¿no? Las tecnologías, los discos duros, los chips, los procesadores, vamos a incorporarlos, fusionarlos en el ser humano y vamos a permitir que ese ser humano desarrolle una capacidad de memoria, de procesamiento de información, de generación y administración de datos mucho más eficiente. Incluso hay una corriente dentro del transhumanismo que es el posthumanismo, que la promueve un filósofo sueco que se llama Nick Bostrom. Ojo, para que sepan cuál es el nivel de penetración de estas ideologías. Nick Bostrom es el director del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. Por eso es que estas universidades, todas, Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, mi universidad, Manchester, yo voy a hablar de un profesor, entre comillas, de esta universidad, todas estas universidades están totalmente alineadas con este proyecto. No solamente estas universidades, los organismos supranacionales, todos. Los organismos multilaterales, todos. Los estados nacionales, salvo contadas excepciones. Viva Hungría, con Orban, que es una gran excepción. Los centros de investigación, los clubes deportivos, como le decía las iglesias, están promoviendo esta idea de que vamos a mejorar a este ser humano. No sé, se me perdió la línea, ¿quién estaba prestando atención para de qué estaba hablando? Que me vienen las ideas. La incorneas. Ya, ok. Eso es para recordar, ¿no? Yo, incluso siendo tan imperfecto, no me gustaría tener un chip para no olvidar la información. Vamos a ponerlo en ese sentido. Nos recuerda que somos imperfectos, pero eso lo hace más simpático. ¿Ok? Entonces, la superinteligencia con Nick Bostrom. ¿Y qué dice Nick Bostrom? Nick Bostrom dice, en un momento el ser humano va a dejar de necesitar el cuerpo físico, sea biológico o artificial. Ojo, ya no hablamos de cuerpo biológico, sino vamos a hablar de cuerpos artificiales, tipo cyborg, de los, ¿cómo son los superhéroes? Los Avengers y todas esas cosas. Eso, los Avengers, ok. Nos vamos a convertirnos en una especie de espíritus, de bits y bytes, y vamos a fusionarnos en una superinteligencia colectiva. ¿Suena ciencia o ciencia ficción?
Interesante porque ellos son los de la posición de que aquellos que no apoyamos estas ideas, no somos fanáticos religiosos. Y que al ser fanáticos religiosos vamos a rechazar siempre la ciencia. No, de hecho las posiciones que nosotros defendemos son fundamentadas en la ciencia. ¿Okay? Hay un es externo, no es de acá. Un sonido. Ok, mil disculpas. Bueno, y el último objetivo entonces, dicen los transhumanistas, de nada sirve ser súper longevo o súper inteligente. Si nuestra calidad de vida va a ser pésima, entonces vamos a aspirar a un súper bienestar. Pero ese bienestar no va a ser un bienestar necesariamente espiritual, porque el transhumanismo repudia la dimensión espiritual del ser humano. Para el transhumanista, la dimensión espiritual es perfectamente descartada. Todo puede ser reducido a materia. Y todo aquello que sirva solamente va a ser útil. No hay criterios axiológicos o valoraciones axiológicas de bien o mal bajo una doctrina moral cristiana. Todo va a ser evaluado en cuanto a su utilidad o inutilidad. Y esa utilidad o inutilidad asociada directamente a la idea del placer. Algo es útil en la medida que es placentero. Por eso es que ven hoy, por ejemplo, cómo en los jóvenes se promueve este utilitarismo hedonista. Constantemente la autoratificación, drógate, prostituyete, ten sexo todo el tiempo, total puedes abortar, ¿no? Juega videojuegos, dedícate a ti, quiérete. Primero tú, segundo tú, tercero tú, y si no te lo permiten eres víctima. Y así nos vamos. En una sociedad que cada vez exacerba derechos, pero se olvida de deberes. Y aquí tenemos un problema fundamental. Pero bueno, súper longevidad, súper inteligencia, súper bienestar. Y esta idea transhumanista, no sé cuánto les hace recordar esta idea de cuarta revolución industrial. ¿Y por qué entonces es tan importante cuarta revolución industrial? Porque es un concepto que nace de un organismo internacional que no tiene poder legítimo económico o político, pero que es un poder de facto, un poder blando. Es una organización llamada el Foro Económico Mundial. Y Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, es el que acuña este concepto de cuarta revolución industrial. ¿Y cuál es el problema? Que este concepto está siendo implementado en diversos países del mundo, en la mayoría, como política pública nacional. Pueden ir a las páginas ministeriales para ver proyectos o busquen, si es que no me creen, en Google, cuarta revolución industrial, con la agenda de la inteligencia artificial, la edición genética, el blockchain, etcétera, 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 y la implementación de programas en esa línea en los gobiernos nacionales. La cuarta revolución industrial no es otra cosa que el transhumanismo convertido en política pública global. Así de claro. Bueno, entonces vamos a esta idea de que vamos a modificar al ser humano, ¿no? Porque el ser humano es débil, nefasto, etc. Poco evolucionado. Vamos a mejorar. Aquí entramos a este concepto de qué querríamos mejorar y por qué lo querríamos mejorar. Y les planteaba esta idea del progreso. Vamos a hacerlo en nombre del progreso. Y aquí tenemos, el progreso es posible, pero hay una serie de desafíos, que son, por ejemplo, la crisis climática, la sobrepoblación, el racismo, el abuso a los animales, la homofobia, la misoginia, y así nos van creando una serie de problemas, donde se mezclan medias verdades, o donde se parte de medias verdades para justificar mentiras absolutas. Porque sí, podemos decir, ¿ha existido el abuso del hombre a la mujer? Absolutamente. Negarlo sería absurdo. Pero la pregunta aquí es, ¿ha sido por todos los hombres? ¿Han sido muchos hombres o ha sido una fracción de los hombres? Y me recurro acá a las mujeres, a las jovencitas de esta sala, y les pregunto si sus padres, sus esposos, sus abuelos, sus hijos son abusadores y potenciales violadores. Ok. Nuevamente, vamos a tomar a unos marginales, a unos criminales que deben ser castigados con todo el peso de la ley por ese abuso, ¿no? Y vamos a poner a estos criminales en su sitio, pero no por estos marginales vamos a ensuciar o manchar a toda la población masculina.
Hay otro punto, que al hablar, por ejemplo, ¿no? al sexualizar la violencia, enfrascarnos o concentrarnos solamente en la mujer, olvidamos que la violencia en realidad no tiene género, porque hay abuso también de padres a niños, pero también de madres a niños, ¿no? Hay abuso de mujeres a hombres, hay abuso de mujeres a ancianos. ¿Qué hacemos con estos abusos? Nada, porque la prioridad hoy es proteger a la mujer. La mujer se ha convertido en una categoría especial. Yo lo digo al título personal, amo a la mujer. Para mí es la criatura más perfecta de la creación. Pero no tiene patente de corso. Hay un complemento también. Sí, seremos más feos, más tontos, más tontos, lo que quieran, pero nos complementamos. Y no se corrige un daño haciendo otro daño. Ahora, vamos entonces con esta idea. Y todas estas agendas están limitando el progreso. Y ahí surge la bandera arcoíris en todo su esplendor. Este progresismo globalista. Es empíricamente verificable. ¿Dónde está la bandera arcoíris? En todas partes. Yo viajo mucho, estoy en Europa, vivo en Europa, he estado en América, he estado en Asia, en diferentes partes. Y siempre está la bandera arcoíris flameando al lado de las banderas nacionales. Ahora incluso reemplazan banderas provinciales o regionales, son más importantes, ¿no? Incluso hay banderas arcoíris a media asta. La pregunta es: ¿quién luchó por esa bandera? ¿A quién representa esa bandera? ¿No estaría esa bandera ya representada en la bandera de Argentina? Que sí es la bandera de todos, que es la bandera que reconoce a sus héroes, que tiene una tradición, una historia, donde muchos argentinos valientemente dieron su vida, su sangre para defender esos colores. Y de repente vienen y nos imponen este trapo, pero no solamente en Argentina, en todas partes. Y ahora tenemos que rendirle pleitesía al trapo multicolor. Por eso es que tienen que imponerlo con la fuerza, con la coerción estatal, porque la inmensa mayoría de gente rechaza ese trapo. Ahora, vamos a ir entonces con todos estos problemas. Empecemos desglosándolos. Calentamiento global. Todos ahí están temblando. Sepan que ya no es broma que hoy en Europa, especialmente en los países escandinavos, donde esta agenda del terrorismo climático, terrorismo verde ha sido tan intensa, por eso ahí está la representante del terrorismo verde, de Greta Thunberg, adolescente, porque su mensaje no va a los adultos, va a los adolescentes y a los niños. Otra cosa, el público objetivo del progresismo no somos nosotros, o la mayoría de nosotros, son los niños, son los adolescentes y son los jóvenes, porque son los más vulnerables. ¿Sí? Son los más, vamos a decir, que se les despierta más el espíritu, son más hipersensibles a las cosas, no tienen esa experiencia de vida, ellos no piensan. Los jóvenes en algún momento van a ser adultos y recién entonces lo van a entender, espero que no sea muy tarde. Entonces, ¿qué dice este terrorismo climático? El ser humano está destruyendo el planeta, y aquí habría que hacer una distinción. Sí, es cierto, el ser humano tiene un efecto o deja una huella ambiental. Destruimos vamos a decir, recursos, o los utilizamos, hay deforestación en algunos sitios, contaminación de minerales, contaminación de aguas, plástico en los océanos, los desagües, el manejo de basura. Es decir, sí hay una gran huella ambiental, una huella que deja el ser humano sobre el planeta. Pero también es cierto que el ser humano toma medidas cada vez más para mitigar esos problemas. Y es más cierto aún que el cambio climático no es producido solamente por el ser humano, que nos deja una pequeña fracción de la causalidad, sino que en primer lugar es el sol, la radiación solar. Eso sí te cambia el clima. Ciencia pura y dura, no hay que ser experto. Después, otro elemento que influye directamente en el cambio es el vapor de agua, las nubes. Cuando hay muchas nubes se impide que los gases invernaderos, el dióxido de carbono, el metano, etc., no puedan escapar de la atmósfera. ¿Generamos gases de efecto invernadero? Sí. Ahora la pregunta es: ¿generamos gases de efecto invernadero lo suficiente cantidad como para nosotros decir que el ser humano es el que produce el cambio del clima? Quiero que entiendan o dimensionen lo que estamos hablando, el cambio del clima del planeta.
son las nubes principalmente, porque no permiten que esos gases y el calor que se acumula se disipen fuera de la atmósfera. Entonces, ¿es correcto que hay cambio climático? Sí. El clima cambia todos los días, mañana va a haber un nuevo clima. En un año, el 17 de marzo de 2024 va a ser distinto. Eso es un hecho. Pero de ahí a un fenómeno tan complejo como el fenómeno ambiental, así de una sola causa, es un absurdo anticientífico. Y no hay que ser experto en cambio climático o en ciencias ambientales para aplicarlo. Y lo dice alguien que tiene una formación científica. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si nosotros decimos que el ser humano es el agente que está causando la destrucción del planeta, que nos puede llevar a un cambio climático, que puede hacer que desaparezcamos nosotros como especie, pero no solamente nosotros, sino todas las especies, entonces aquí estamos planteando, y esta es la clave del discurso verde, estamos planteando un riesgo existencial. Quiero que entiendan esto. Si no hacemos nada, nos vamos a morir todos, poco a poco. Sequías, hambruna, guerras, y de repente el clima puede aumentar tanto que vamos a morir todos. Por lo tanto, este riesgo existencial tiene que ser evitado. Y aquí entra el segundo punto. ¿Cómo lo evitas? Interviniendo de manera decisiva. Pero aquí el punto es que toda intervención va a estar moralmente justificada, porque el riesgo existencial es muy fuerte. Esta es la narrativa angular del terrorismo verde. Un riesgo existencial que te establece una justificación moral para hacer cualquier barbaridad que te impida materializar ese cambio climático. Gracias. Ahora,